Nuestro mapa mental lo dividimos en dos grandes bloques. El primero es un periodo previo a la civilización llamado Revolución Urbana, donde Kostov nos dice que el cercano oriente fue la cuna de la civilización. Luego hablamos de las primeras protociudades: Jericó, Chacalcuyut y Quiroquitia. Estas tenían una manera de construcción y además la delimitación del espacio y cómo se organizaban. En el segundo bloque importante hablamos de las ciudades de Mesopotamia y cómo evolucionaban los periodos y la arquitectura a través de las necesidades que se generaban. Luego hablamos y damos un énfasis especial al trazado de las ciudades y además a sus edificios destacados, que son los zigurat y los palacios. Cómo hacemos la comparativa del ingreso y también de la distribución de espacios, además de cómo se integraban con el entorno urbano. Kostov nos explica que existían dos conceptos de comunidad en el principio del segundo milenio antes de Cristo. Primero tenemos Europa del Neolítico, el cual continuaba con una economía agraria. Y luego está el Cercano Oriente, quien ya tenía culturas letradas, las cuales le dieron el nombre a este lugar de la cuna de la civilización, palabra que deriva del latín civitas, que significa ciudad. El autor menciona que el futuro de la ciudad compacta y versátil estaba asegurado por el progreso y la defensa de esta. Además, menciona cómo es que la arquitectura expresaba el poder que tenían esta. La conciencia urbana surge en Jericó 7500 años antes de Cristo. Aquí se produce el cambio a una vida sedentaria. El asentamiento estaba rodeado por una muralla de piedra, la cual establecía límites. Las primeras casas estaban construidas de adobe y sobre un nivel inferior al de la tierra. Al ser invadida en el año 6500 a.C., las casas comenzaron a ser construidas de ladrillos de barro. Luego tenemos a Quiroquitia, la cual implementa la primera calle que organizaba las casas mediante un eje central. El crecimiento era lineal, es decir, que se daba en base a la extensión de esta. Estaba hecha de caliza y elevada sobre el nivel del terreno. Las casas de esta protociudad eran hechas de barro. Finalmente tenemos a Çatalhöyük, el asentamiento neolítico más amplio y complejo en excavación. Este se desarrolló en el comercio gracias a la obsidiana y el trabajo en el metal. Tenían un nuevo método de construcción llamado media madera, el cual consistía de una estructura de postes y travesaños de madera que posteriormente se rellenaban con ladrillos de barro. Las ciudades de Mesopotamia tenían una arquitectura residencial y comercial. No habían muchas plazas ni jardines. Las casas con un único ingreso no contaban con ventanas hacia el exterior y las habitaciones rodeaban un patio principal. Por otra parte, los templos eran el corazón de la ciudad mesopotámica. Estos se caracterizaban por tener un nicho de oración o un altar para el estatua de la deidad. A su vez estaban los templos urbanos. Estos ya eran para deidades menores y se ubicaban en el espacio más activo de la ciudad. Su ingreso era a través de un patio de entrada irregular. Asimismo, los zigurats crecían en grandiosas dimensiones, de tal forma poder ser visibles desde afuera de la ciudad. Tomando en cuenta los templos anteriores, sus muros eran inclinados y rayados con estrías diagonales. Para poder acceder a este punto más alto del zigurat, era mediante escalera y rampa. Estos tenían una arquitectura religiosa, ya que sus 4 ángulos apuntaban a los 4 puntos cardinales. En sí, la experiencia y la esencia de los zigurats era la sensación de estar elevado y del ascenso. El más famoso de los zigurats era el de Ur-Nammu en Ur, que era una pirámide escalonada de 3 pisos. El ingreso era por la cara noroeste y tenía 3 escaleras, una perpendicular a la fachada y otras 2 alineadas a la línea de la pared. Los palacios eran figuras ortogonales que tenían patios y estos se distribuían al resto de espacios. A comparación de los zigurat, estos tenían una entrada definida que tenía una pequeña pendiente que buscaba integrar al tejido urbano con ejerciendo poder. Las 3 protociudades, Jericó, Quiroquitia y Çatalhöyük, implementaron nuevos elementos en la arquitectura, como la muralla, la calle principal que funcionaba como eje y el nuevo método de construcción media madera, respectivamente, los cuales se utilizarían posteriormente en la arquitectura. Entonces, podemos concluir que la arquitectura depende de las necesidades nuevas que genera la ciudad. Por ejemplo, los zigurat eran de carácter solitario y también no tenían tanta riqueza espacial porque eran macizos. En cambio, los palacios buscaban más la riqueza espacial, por ejemplo, como el de Mari, que tenía patios que te distribuían al resto de espacios. Además, eran muy abiertos, con múltiples patios, con un ingreso
determinado, ya que estos buscaban vincular con el tejido urbano y a su vez estos ejercían poder sobre la ciudad. Entonces, no solo cambió la manera de construir, sino también en la concepción del poder, la vida en comunidad y también cómo delimitaban el territorio.